Buenas tardes con todos. Bienvenidos a la tercera fecha del Segundo Congreso Internacional de Arbitraje 2008, organizado por la Unidad de Arbitraje del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el Estudio Mario Castillo Freire y la Embajada de Francia. Hoy preside la mesa el doctor Ricardo Vázquez Kunze, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y periodista. Ha escrito en coautoría con Castillo, con quien es socio consultor en su estudio de abogados, analizando el análisis, reforma y la enseñanza jurídica en debate, métodos y contenidos en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, arbitraje, el juicio privado, la verdadera reforma y la justicia. Ha sido subdirector del Diario Expreso y columnista en diferentes medios de prensa. Recibamos al doctor Ricardo Vázquez Kunze con un fuerte aplauso. Vamos a invitar al doctor Juan José Pérez Rosas Pons, adjunto de docencia de Derecho Arbitral en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y exsecretario arbitral del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, para exponer el tema de arbitraje comercial. Su tema es la moderna ley o corrigiendo errores, modificaciones en la legislación arbitral en el Perú. Buenas tardes. Antes que nada, agradecer al estudio Mario Castillo Freire, a través del doctor Mario Castillo, a la Embajada de Francia y al Centro de Resolución de Conflictos de la Universidad Católica por esta gentil invitación, y agradecer también a ustedes por esta participación, tomando en cuenta pues que estamos en un día de eliminatorias, ¿no? Así que espero que igual se queden hasta el final. Efectivamente, el tema que conversé con el doctor Castillo era referido tanto al arbitraje comercial, pero vinculado pues a una serie de temas sustantivos que se vieron en algún arbitraje en particular, que seguramente todos conocen, porque bueno, ha sido materia y objeto de pronunciamiento por el Tribunal Constitucional. Pero como cuestión previa, quiero pues mencionar que cómo llega a publicarse esta normativa, la nueva ley de arbitraje, ¿no? El decreto legislativo 1071. Esta ley se publica a partir de la ley 29157, ¿no? Que tiene un nombre bastante rimbombante y bastante largo, ¿no? Es ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre diversas materias relacionadas con la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial del Perú, Estados Unidos, y con el apoyo a la competitividad económica para su aprovechamiento. A partir de esta norma, delegación de facultades, se aprueba pues este decreto legislativo, al igual que otros muchos decretos legislativos adicionales que, constitucionales o no, que se están discutiendo doctrinariamente, tal como la ley de contrataciones, han sido aprobados. Siguiente, por favor. Pues bien, alguna vez escuché al doctor Fernando de Traseñís, justamente en la presentación de un libro del doctor Mario Castillo, analizando el análisis, me parece, ¿no? Que era una visión del derecho civil sobre el análisis económico del derecho, que señalaba pues que presentar un libro era como presentar a la quinceañera en sociedad. Lo escuché y se me quedó grabado, y justamente se me ocurrió para esta ocasión, porque es la presentación de una ley, y también se presenta como la quinceañera en sociedad, obviamente un quinceañero tradicional y no a los de estos momentos, ¿no? Ahora se hacen en discotecas. Y efectivamente, ¿no? Antes pues, ¿no? El padre bailaba, bajaban las velas, qué sé yo, todo esto a las 12 de la noche. Y la ley de arbitraje también debe ser presentada así en sociedad y como tal. Yo en estos momentos me atrevo a decir y a felicitar a la comisión que ha elaborado esa norma, porque tiene muchas ventajas y es la norma, como lo he escuchado en eventos anteriores, que tiene mayores posibilidades de hacer viable el arbitraje. ¿Cuáles son esas fortalezas entonces en nuestra nueva normativa y moderna normativa, calificada como la más moderna a nivel mundial? ¿De acuerdo? La primera es que esta nueva normativa protege al arbitraje. ¿De acuerdo? Protege al arbitraje de justamente las interferencias que pueda tener el Poder Judicial o alguna entidad administrativa
contra el propio decurso del proceso arbitral. La segunda es que le da mayor autonomía a las partes para que ellas mismas puedan pactar las propias reglas que consideren pertinentes. Obviamente, en defecto de ellas, se sigue el mismo régimen anterior y se le da la facultad a los árbitros para que las pongan en defecto de ellas, vuelvo a mencionarlo. Luego esto, en realidad no quiero entrar al tema del doctor Jorge Avendaño, que va a hablar las principales modificaciones de la ley, simplemente lo estoy señalando como cuestión previa. Por otro lado, también se señala que las designaciones y o las recusaciones, a falta de un acuerdo contrario, van a ser resueltas por la Cámara de Comercio. La pregunta es, ¿por qué la Cámara de Comercio? ¿Por qué no, por ejemplo, el Centro de Arbitraje de la Universidad Católica? Y yo me pregunto lo mismo, en realidad, ¿por qué la Cámara de Comercio? Pero fíjense que esto es un efecto residual, es simplemente a falta de acuerdo entre las partes. Si las partes no quieren, pues, la Cámara de Comercio, entonces lo que tendrán que hacer es pactar a qué centro de arbitraje tendrán que irse. ¿De acuerdo? Siempre es a falta de acuerdo. No es que la Cámara de Comercio esté impuesta por la ley. Siempre va a ser, si es que las partes no pactaron a dónde someterse. ¿Qué busca ello? Que no tenga que ir al juez para que el juez resuelva sobre una designación, que es todo un proceso, a partir de la norma anterior, que era todo un proceso engorroso para designar un árbitro y sobre todo para resolver la recusación. Con respecto a la confidencialidad, se establece ya expresamente que solo esta confidencialidad vincula a los arbitrajes entre privados. Cuando una de las partes sea el Estado, pues el arbitraje en sí va a ser confidencial, pero el resultado va a ser público, es decir, el laudo arbitral va a ser público. Iniciativa que tuvo con su CODE al publicar la anterior ley de contrataciones. Otra fortaleza que tiene la nueva ley de arbitraje es que se puede modificar la demanda en cualquier estado del proceso. Y no hay nada mejor que tener un solo tribunal que pueda haber durante el transcurso de un proceso diferentes controversias derivadas del mismo contrato, por ejemplo. En cualquier momento se puede plantear una nueva pretensión y obviamente a criterio del tribunal arbitral será evaluado si se acepta o no. Y lo último, no menos polémico en realidad, es la carta fianza obligatoria, que lo que busca es suspender la ejecución de un laudo arbitral. Ojo, en la anterior normativa se facultaba de manera opcional a las partes pactar una carta fianza para interponer el recurso de anulación. Ahora no, la ejecución, básicamente, si la parte afectada quiere interrumpir la ejecución del laudo, pues tendrá que acreditar una fianza bancaria a favor, por el monto total ordenado en el laudo, para suspender esta ejecución del laudo. Luego seguramente lo van a mencionar. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los logros de esta normativa, esa moderna normativa? Básicamente cubrir los vacíos que existían en la normativa anterior y evitar la judicialización del arbitraje. Es decir, en la medida de lo posible, lo que hace la nueva normativa es evitar acudir al juez. Y tiene una lógica evidente, ¿no? Porque si yo pacto arbitraje, lo que no quiero es que irme al Poder Judicial, de ninguna manera, ni para designar árbitros, ni para resolver una recusación, ni para nada. No quiero el Poder Judicial, por eso pacteo un convenio arbitral. Y obviamente con esta evitar esta judicialización, lo que se quiere es también quitar del medio el llamado procesalismo arbitral, porque se hace mención expresa a que no se aplique el Código Procesal Civil. ¿De acuerdo? Sin embargo, aprovechando la coyuntura de esta ley que delegaba en el Ejecutivo, ¿no? Simplemente lo que se ha hecho es establecer reglas de juego uniformes para todas las partes que se involucren en un determinado proceso arbitral. Siguiente, por favor. Y justamente la semana pasada volví a revisar un artículo escrito por el doctor Santisteban de Noriega, quien mencionaba el término hiperconstitucionalización del arbitraje, ¿no? Acá justo está el doctor, que citaba también al doctor Kuhn-Müller, ¿no? Y eso se dio a partir de la normativa anterior, ¿no? Hubo un proceso que lo voy a comentar en un momento, que justamente lo que motivó fueron algunas acciones de garantía en un proceso arbitral, no que se estaba llevando en ese momento. ¿Qué determinó el Tribunal Constitucional? Que básicamente, entre otras consideraciones, que para recurrir a una acción de amparo o a la vía del amparo,
tendría que agotarse pues todas las etapas del proceso arbitral. Es decir, lo que mencionaba, y está en las sentencias del Tribunal Constitucional, es que tenía que agotarse todas las vías. Es decir, nuevamente, como vía previa, para recurrir a una acción de garantía, tendríamos que agotar la acción, el recurso de anulación del laudo arbitral. Lo cual, a mi parecer, y bueno, y entre otras cosas que no concuerdo con dichas resoluciones expedidas por el Tribunal Constitucional, lo que hacía era básicamente hacer que los futuros inversionistas no quieran invertir en el país. Y me explico. Si yo tengo una excelente ley de arbitraje, como lo era la anterior, era muy buena ley de arbitraje, esta es mejor, pero era una buena ley la anterior. Se basaba también en la ley modelo UNCITRAL como la actual, claro, ahora la actual con las modificaciones que han tenido en el año 2006 la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Pero si yo tengo una buena ley de arbitraje, obviamente voy a traer al inversionista, porque el inversionista va a pactar arbitraje. Pero si tengo una sentencia del Tribunal Constitucional que me señala que primero, o sea, tú puedes tener un buen arbitraje, pero primero, si es que quieres recurrir al amparo, tienes que agotar la vía, es decir, te vas al recurso de anulación y luego recién puedes ir en amparo, y de ahí para que llegue al tribunal, para que él resuelva, y muchas veces, seguramente hubiera sido así, se hubiera pronunciado sobre el fondo. ¿Qué hace el inversor? Ve esto y dice, efectivamente hay una excelente ley general de arbitraje, pero el Tribunal Constitucional peruano faculta a las acciones de garantía que se interpongan contra una resolución que admite o no admite una anulación del laudo, o declara nulo un laudo. Entonces el inversionista dice, yo me voy a pasar litigando en un arbitraje un año, de repente, o 2 años, de repente, y de ahí me voy a ir a un proceso judicial, que es lo que no quiero irme, mejor no invierto en el Perú. Entonces, esa parte de la sentencia era lo que no me gustaba. Y la hiperconstitucionalización del arbitraje se refería a que justamente le daba el rango que ya lo tiene en la Constitución, pero básicamente aplicado al propio Tribunal Constitucional. Pues bien, ¿cómo se llega? Siguiente, por favor. ¿Cómo se llega a este Tribunal Constitucional? Como ustedes saben, está, nuevamente lo indico, en la página web del Tribunal Constitucional las resoluciones. Hubo un tema dentro de este arbitraje y no estoy vulnerando ningún deber de confidencialidad porque obviamente ya se hizo público, ¿no? Pero hubo un tema previo que eran las facultades generales del gerente general. Este es uno de los errores que corrige justamente la normativa, la actual ley de arbitraje. Las facultades del gerente general. No voy a discutir cuáles son los argumentos de la demandante ni la demandada. Básicamente, había una oposición al arbitraje, una excepción de incompetencia del tribunal arbitral, si quieren llamarlo así, o la nulidad del convenio arbitral porque el gerente general de una de las partes no tenía facultades para suscribir el convenio arbitral. Eso era el tema principal. Oídas las partes, ¿no? Demanda, contestación, oposición y contestación a la oposición. ¿Cuáles eran los argumentos? El artículo 188 de la Ley General de Sociedades señala, que se aplicaba para el caso concreto, salvo disposición distinta, y lo voy a leer nada más, y disculpen que la diapositiva esté tan recargada, pero no había otra forma de hacerlo, salvo disposición distinta en el estatuto o acuerdo expreso en la Junta General o del Directorio, se presume que el gerente general goza de las siguientes atribuciones. La primera, celebrar y ejecutar los actos y contratos correspondientes al objeto social. Dice pero es al objeto social. ¿De acuerdo? No nos señala nada con respecto al convenio arbitral, porque nos dice, ¿no?, ejecutar los actos y contratos correspondientes al objeto social. He leído muchas versiones porque se ha armado toda una discusión sobre este tema, sobre las facultades generales, mejor dicho, sobre la facultad de representación del gerente general, ¿no? Y se dice, pues, quien puede lo más, puede lo menos. Yo digo, quien puede lo más, puede lo menos, sí, efectivamente. Ese es un principio que se enseña en el primer ciclo. Pero en este caso, ¿qué cosa es lo más? ¿Enajenar un bien o sustraerme como representante de una empresa, como gerente general, o sustraerme sujeto a una junta general, o sustraerme de la jurisdicción que por ley tengo que llegar? ¿De acuerdo? ¿Qué es más? ¿Enajenar este bien, como mencionaba, o sustraerme de la jurisdicción? Yo creo
que básicamente son dos caminos distintos. Tú tienes facultades para enajenar, que simplemente por el hecho de ser gerente general los tienes, porque coadyuva con tu objeto social. Pero celebrar un convenio arbitral, para mí no. Pero inmediatamente nos encontramos con el artículo 14, ¿no?, que señala, en ese mismo sentido, el gerente general goza de las facultades generales y especiales de representación procesal señaladas en el Código de la materia. Léase y entiéndase Código Procesal Civil, porque es el que establece las facultades 74 y 75, facultades generales y facultades especiales de representación, por el solo mérito de su nombramiento. Es decir, el gerente general tiene las facultades del 7.4 y 7.5 por el solo mérito de su nombramiento. Entonces, siguiente, por favor. Nos vamos al artículo 7.5, facultades especiales. Se requiere el otorgamiento de facultades especiales, acuérdense, principio de literalidad también, para realizar todos los actos de disposición de derechos sustantivos y someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso. ¿De acuerdo? Someter a arbitraje las pretensiones, ¿no?, controvertidas en el proceso. ¿Qué debo entender? O mejor dicho, ¿qué debo leer simplemente? No interpretar. Sometidas, controversia, proceso. Ya hay un proceso en trámite, entonces puedo someterlas a un arbitraje, pero el proceso ya está en trámite. No me señala nada de la etapa previa al íter o al proceso arbitral, es decir, para suscribir el convenio arbitral. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si la Ley General de Sociedades, norma especial en la materia, para las facultades de representación del gerente general, no me señalan nada y me remiten, por otro lado, al Código Procesal Civil y que tampoco me dice nada, ¿dónde tengo que irme? ¿Cuál es el kit del asunto? El artículo 167 del Código Civil. Esto es motivado evidentemente y es discutible, pero esa es mi posición y creo que es compartida también por el doctor Castillo y por el doctor Gonzalo García Calderón, que justo leí un artículo hace unos días al respecto. Los representantes legales requieren autorización expresa para realizar los siguientes actos. Inciso 3, celebrar compromiso arbitral. Obviamente por una de las disposiciones finales del Código Civil, compromiso arbitral se entiende por convenio arbitral. Entonces, retomemos, voy a la Ley General de Sociedades, no dice nada, voy al Código, que me remita al Código Procesal Civil, no dice nada, me voy al Código Civil, que sí me señala expresamente que necesito un poder especial para suscribir, y no me señala si es gerente general, si es representante, si es apoderado o no. En general, tengo que tener un poder. Pero bien, he escuchado y he leído versiones que se señalan que esa parte del Código Civil solo se refiere a personas naturales. Yo me pregunto, ¿cómo se va a referir solo a personas naturales si está en todo el libro, en la parte del Código Civil del acto jurídico? Y no hace mención a si es persona natural o persona jurídica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué se aplica? No hay que distinguir donde la ley no distingue. Entonces se aplica a todos. Entonces, eso motivó, pues, siguiente por favor, porque eso fue el tema fundamental de la sentencia del Tribunal Constitucional, que anule el laudo justamente por esa interpretación, por aplicar el 167, bueno, ahora tengo entendido que está en la Corte Suprema, no hay nada decidido aún, pero justamente en esta resolución de la primera Sala Civil Subespecialidad Comercial, declara nulo el laudo por la nulidad del convenio arbitral, por considerar, entre toda la parte considerativa, que no tenía facultades para suscribir este convenio arbitral. Esta es una posición personal, evidentemente yo no he defendido ni a Algamarca, ni a Zúlide, en lo absoluto, simplemente es de la revisión de la sentencia del Tribunal Constitucional, nada más. ¿Cuál ha sido la solución? Siguiente punto, por favor. Ya me voy. La solución ha sido, y me parece totalmente acertada, ¿no?, para que no hayan esos problemas interpretativos, muy aparte que yo aplicaría, pues, por derogar este artículo. Salvo pacto o estipulación en contrario, el gerente general o el administrador equivalente de una persona jurídica está facultada por su solo nombramiento para celebrar convenios arbitrales, representarla en arbitraje y ejercer todos los derechos y facultades previstos en este decreto legislativo, sin restricción alguna, incluso para actos de disposición de derechos sustantivos que se discuten en las actuaciones arbitrales. Más claro, el agua. Con eso se ha corregido este error que había en la anterior ley de arbitraje. Y el siguiente punto, siguiente por favor. Ese es un tema que no estableció, ¿no?, y lo he graficado así para que justamente tengan una idea
¿no? De que vamos a ver, es un tema de recusación, básicamente, y lo hago muy rápido porque ya me quedan 4 minutos. Imaginemos, ¿no? Como son personajes conocidos, voy a contarles el caso, ya lo utilicé antes. El señor Barriga entra en una controversia con don Ramón por los 14 meses de renta, ¿de acuerdo? Cada uno designa a sus árbitros, ¿ya? Don Ramón elige a Kiko, el señor Barriga Ñoño, ya vamos a ver cuáles son las injerencias, y entre estos dos árbitros designados designan al Chavo como presidente del tribunal arbitral, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurría con la normativa anterior? Don Ramón recusa a Ñoño, ¿no? Lo va a recusar porque obviamente es hijo del señor Barriga, quien es parte en el proceso. La normativa anterior, ¿qué me indicaba? Que resolvían los otros dos la recusación. Resuelve el Chavo y Kiko, ¿de acuerdo? Eso estaba clarísimo en la normativa anterior. Pero ¿qué ocurría? Por ejemplo, don Ramón recusa a Ñoño por ser el hijo del señor Barriga, quien es parte interesada en el proceso. Recusa a Kiko, ¿no? al árbitro que él mismo ha designado, porque como es hijo de doña Florinda, que es inquilina, y además le para metiendo cachetadas, dice mejor no, va a resolver en mi contra. Y también lo recusa al Chavo, porque el señor Barriga le ofreció un viaje a Acapulco y su torta de jamón. Y se ha enterado de ese tema. Entonces recusa a la integridad del tribunal arbitral, pero por diferentes causales. Según la normativa anterior, que tampoco señalaba nada, podríamos aplicar el supuesto o el símil de que, como eran causales distintas, podíamos resolver 2-1, es decir, Ñoño y el Chavo resolvían la de Kiko, por el tema de doña Florinda, el Chavo y Kiko resolvían la de Ñoño, por ser el hijo, obviamente fundada, ¿no? Y Ñoño y Kiko resolvían la del Chavo del Ocho. Pero ¿qué ocurría? ¿Qué ocurría en el supuesto de que recusen a los 3 árbitros por la misma causal? Asumamos el antiguo y ya derogado artículo 28, inciso 3. O recusar por cualquier circunstancia que generen dudas justificadas respecto a su imparcialidad o independencia. Los recusa a los 3 por la misma causal. En este caso, a mi entender, no podrían resolver, porque es la misma causal, en el mismo supuesto anterior que he dicho que sean causales distintas. Tendría que resolver, de acuerdo a la normativa anterior, creo yo, el juez. Igual que el caso de árbitro único. El tribunal arbitral, pienso yo, funciona como un órgano colegiado y debió ser, pues, resuelto por un juez. No se hizo, lamentablemente no hubo un pronunciamiento de la Corte y no supimos al final cómo se debía interpretar el artículo. ¿De acuerdo? No hubo este pronunciamiento, pero creo yo que el órgano competente para resolver, claro, yo pacté arbitraje, no quería irme al juez, pero tendría que ser el juez. Siguiente, por favor. ¿Cuál ha sido la solución? ¿No? El artículo 29, inciso literal D, sub 3, señala que si se recusa por la misma causa a más de un árbitro, resuelve la Cámara de Comercio correspondiente. Sin embargo, si el presidente no se encuentra entre los recusados, corresponde a este resolver la recusación. ¿De acuerdo? No me parece mal la solución, pero tampoco me parece bien, porque todavía le está dando la facultad, la facultad al propio tribunal para que resuelva una propia recusación. Y yo pienso que una recusación, cuando ya estás dentro de un tribunal arbitral, digamos que ya hay una cierta empatía con el tribunal arbitral, preferiría yo que se haya decidido pues que finalmente resuelva un órgano distinto al tribunal arbitral, que no sea el juez, como se ha hecho, como la Cámara de Comercio. Siguiente, por favor. Para concluir, el estribo, y es el artículo 40 del Decreto Legislativo 1071, que también proviene de un proceso arbitral, ¿no?, en el que se modificó un plazo para presentar la demanda. Lo modificó un tribunal arbitral. La otra parte obviamente dijo, si yo ya pacté 10 días, ¿por qué le vas a dar 11 días o 12 días? ¿No? Y motivó una recusación. Es un caso de contratación pública. Entonces, la nueva norma señala, el tribunal arbitral es competente para dictar reglas complementarias para la adecuada conducción y desarrollo de las mismas, ¿no?, de las actuaciones arbitrales. Entonces, con ese artículo, mucho cuidado, ¿de acuerdo? Yo pienso que las reglas que son pactadas por las partes no pueden ser modificadas de manera unilateral por el tribunal arbitral. Las reglas son de las partes, las hace suya el tribunal arbitral, efectivamente, pero no pueden ser modificadas, así que mucho cuidado. Y para concluir únicamente, decir
algo que de repente suene trillado, pero el arbitraje vale lo que valen sus árbitros. Con buenos árbitros tendremos un buen proceso arbitral y con buenos árbitros que efectivamente apliquen lo que esté en la normativa, los conocimientos que adquieran y las capacitaciones que adquieran, tendremos que el arbitraje simplemente va a seguir subiendo y generando más inversión para nuestro país que tanto lo necesita. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Juan José Pérez Rosas Pons. No nos queda la menor duda de que la nueva ley de arbitraje promueve una bonita vecindad. Sigamos entonces en el mismo tema, arbitraje comercial. Esta vez le queremos dar la bienvenida al doctor Mario Castillo Freire. Él no necesita mayores presentaciones, pero para los que no lo conocen todavía es profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la Universidad de Lima y de la UNIFE, y socio del estudio que lleva su nombre. El doctor Castillo va a exponer sobre el deber de confidencialidad en el arbitraje. Un fuerte aplauso. Bien, buenas tardes, señor presidente de la mesa, señores expositores, estimados colegas, alumnos. Una de las novedades que trae el decreto legislativo 1071, o sea, la nueva ley de arbitraje, es el desarrollo del deber de confidencialidad, materia tratada de manera muy escueta por la derogada ley 26572, la misma que se limitaba a señalar dentro de la disposición general a los árbitros, el artículo 18, que estos debían ejercer su cargo con estricta discreción. En efecto, el artículo 51 de la nueva ley establece que, salvo pacto en contrario, el tribunal arbitral, el secretario, la institución arbitral y, en su caso, los testigos, peritos y cualquier otro que intervenga en las actuaciones arbitrales, están obligados a guardar confidencialidad sobre el curso de las mismas, incluido el laudo, así como cualquier información que conozcan a través de dichas actuaciones bajo responsabilidad. La citada norma agrega que este deber de confidencialidad también alcanza a las partes, sus representantes y asesores legales, salvo cuando por exigencia legal sea necesario hacer públicas las actuaciones o, en su caso, el laudo, para proteger o hacer cumplir un derecho o para interponer el recurso de anulación o ejecutar el laudo en sede judicial. Y este precepto concluye señalando que en todos los arbitrajes regidos por la nueva ley, en los que interviene el Estado peruano como parte, las actuaciones arbitrales estarán sujetas a confidencialidad y el laudo será público, una vez terminadas las actuaciones. Este desarrollo pormenorizado del deber de confidencialidad hace necesaria una reflexión que, confieso, siempre quise hacer. Y es la relativa a cuáles son los fundamentos y cuáles deberían ser los alcances de esa confidencialidad. No cabe duda de que al tratarse de una justicia privada, la confidencialidad del arbitraje podría constituir una característica distintiva de esta institución, con respecto a la justicia ordinaria o pública. Y esto ha venido siendo así de manera rigurosa y con raras excepciones. Sin embargo, corresponde preguntarnos si por naturaleza la justicia arbitral debe ser privada. Pensamos que ello no necesariamente tiene que ser así, habida cuenta de que, al fin y al cabo, estamos hablando de administración de justicia, facultad concedida a los árbitros por mandato constitucional y que, por último, implica una cesión a los particulares para que se administre esta justicia fuera de los tribunales ordinarios. Y esta cesión no tiene por qué implicar clandestinidad. Digo esto en razón a que suele tomarse como una verdad absoluta el que el desarrollo de los procesos arbitrales se mantenga dentro de esta absoluta confidencialidad, materia que ha sido consagrada en el inciso 1 del artículo 51 de la nueva ley. Dentro de tal orden de ideas, por un tema profesional, tuve la oportunidad de conocer acerca de un proceso arbitral en el cual mi cliente debió ser citado como tercero coadyuvante, en la medida de que tenía interés patrimonial directo en el resultado de un proceso arbitral que se iniciaba. Se trataba de un proceso ad hoc, de modo tal que con mayor razón esta empresa no tuvo la menor posibilidad de conocer la existencia de este arbitraje, así como de intentar hacer valer sus derechos
incorporándose a dicho proceso y ejercer su derecho de defensa en esta sede. Una situación como esta se hubiese podido solucionar en tanto y en cuanto existiera en el país un registro obligatorio en materia de los arbitrajes que se inician, en donde solo se tuviera que inscribir la identidad de las partes, los nombres de los miembros del tribunal arbitral y la sede donde se desarrolla el proceso. Convengo, sin embargo, en que el desarrollo del proceso arbitral sí debería seguir siendo totalmente confidencial, en la medida de que las intervenciones de terceros ajenos al proceso, como podría ser el caso de un tema en el que se interese la prensa, por ejemplo, podrían alterar el adecuado curso de los procedimientos y, de una manera u otra, terminar influyendo en el tribunal que emitirá el laudo. Creo, en ese sentido, que las bondades de la confidencialidad en el desarrollo del proceso son mucho mayores que las de la publicidad y que esta regla debería mantenerse invariable en el futuro. Pero no opino lo mismo con respecto a la confidencialidad del laudo arbitral. Como he señalado al principio de esta disertación, la nueva ley establece muy pocas excepciones a la confidencialidad del arbitraje. La primera excepción se presenta cuando las partes acuerdan que no exista confidencialidad alguna en el proceso, caso en el cual todas las actuaciones del mismo podrían ser públicas. Naturalmente, que las partes podrían pactar solo de modo parcial contra la confidencialidad, como ocurriría, por ejemplo, si es que acordaran que el desarrollo del proceso fuese confidencial, mas no así el laudo que ponga fin al mismo o viceversa. La segunda excepción contemplada por el artículo 51 de la nueva ley se presenta cuando, una vez finalizado el proceso, se judicializa la revisión del laudo vía un proceso de anulación. Como es obvio, en este caso la confidencialidad del arbitraje se levanta no solo con respecto al laudo, habida cuenta de que la integridad del expediente arbitral pasará a formar parte del expediente judicial del proceso en donde se conozca la pretensión de anulación del laudo. Y, finalmente, el tercer supuesto en que no estará presente la confidencialidad es el referido a los laudos que pongan fin a aquellos procesos en que el Estado haya sido parte, práctica que el Consucode ha venido desarrollando desde el año 2005, basado en el artículo 53.2 de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Decreto Supremo número 083-2004 PCM y complementada por la Directiva 002-2005 Consucode. Como se puede apreciar, este relevo de la confidencialidad se restringe al laudo y no a las demás actuaciones arbitrales, conforme a lo dispuesto por el inciso 3 del artículo 51 de la nueva ley. Nosotros venimos a plantear en este foro que todo laudo debería ser publicado una vez concluido el proceso arbitral, a menos que las partes hubiesen pactado lo contrario, ya sea en su convenio arbitral o en momento posterior. Los argumentos que nos llevan a proponer tal consideración son los siguientes. En primer lugar, la razón que se esgrime para publicar los laudos que ponen fin a los procesos en que ha sido parte el Estado es que en tales procesos se discuten temas relativos a fondos públicos. Me parece muy bien que esto sea así, pero el argumento resulta incompleto, pues no es solo un tema relativo a fondos públicos o fondos privados, sino fundamentalmente uno referido a la facultad de administrar justicia, facultad que por naturaleza corresponde al Estado y por excepción corresponde a los particulares. Esa desmembración de la facultad de administrar justicia no debe implicar que la justicia privada sea anónima o clandestina, ya que la justicia no solo interesa a las partes del proceso arbitral, sino que por definición interesa al Estado, a toda la sociedad, que le abre las puertas y por lo tanto interesa a todos. Por lo demás, no veo ningún inconveniente teórico, conceptual o práctico en que todos los laudos arbitrales sean publicados. En ese sentido, creo que lo ideal en esta materia hubiese sido invertir la regla, es decir, establecer que todo laudo arbitral debiera publicarse en una determinada página web, que bien podría ser la del Ministerio de Justicia, a menos que, lo repetimos, ambas partes hubiesen pactado lo contrario en el convenio arbitral o en momento posterior. Eso significa
que la confidencialidad del laudo pasaría de ser regla a convertirse en excepción. En segundo lugar, creo que los laudos deberían ser públicos por una cuestión de transparencia de los propios tribunales arbitrales y de quienes los integran. Es verdad que en las ocasiones en que un proceso arbitral pasa a ser de conocimiento de los tribunales ordinarios, vía anulación, las actuaciones de los árbitros pasarán a tener una relativa fiscalización en lo que respecta al contenido de las pretensiones anulatorias. Sin embargo, una situación como esta no soluciona la necesaria fiscalización de las resoluciones arbitrales, habida cuenta de que podríamos encontrarnos frente a un laudo formalmente impecable, pero que sea abiertamente injusto o que distorsione seriamente la aplicación de normas de derecho sustantivo, pero que ninguna de dichas infracciones constituya causal de anulación del laudo. En un caso como este, el laudo quedará firme al no prosperar la anulación, pero la abierta injusticia quedará en el más absoluto anonimato. En cambio, si el referido laudo tuviera que ser hecho público, toda la sociedad podría estar alerta con respecto al irregular comportamiento jurídico de esos árbitros, quienes, ya sea por ignorancia del derecho o por dolosa deformación del mismo, han actuado de esa manera. La publicación de todos los laudos arbitrales constituiría una importante vitrina en donde se exhibiría lo bueno, lo malo y lo feo del proceder jurídico de cada árbitro. Tal situación conduciría, además, a que la propia sociedad vaya discriminando entre quienes actúan conforme a derecho y quienes atentan contra él. Por lo demás, si sumáramos a la publicación de todos los laudos el deber de registrar el inicio de los procesos arbitrales, podría apreciarse claramente cuál es la conducta de los árbitros de parte en aquellos procesos para cuyo conocimiento han sido designados. Todo árbitro sabría que su laudo será objeto de escrutinio público, y no me cabe duda de que ello constituiría un filtro para que dejen de ejercer función arbitral todos aquellos que en lugar de servir a la justicia se sirven de ella. Dicho de otro modo, están al servicio de quien los nombró. Íntimamente vinculado al tema anterior está aquel de la predictibilidad de las resoluciones. No cabe duda de que uno de los aspectos que más se cuestiona en la jurisdicción ordinaria es el relativo a la predictibilidad de las resoluciones. Se critica con mucha razón el que una misma sala, por ejemplo, adopte fallos contradictorios en casos similares y en lapsos muy cercanos. Esta situación resta predictibilidad a las resoluciones de los tribunales, tornando muchas veces a la justicia en una especie de tómbola. No en pocas ocasiones son asimilables estos conceptos a los laudos arbitrales, ya que se conoce, en privado, que en diversas ocasiones un mismo árbitro ha laudado en sentidos absolutamente contradictorios en casos muy similares y en lapsos muy cortos. Esta situación, que de por sí nada tiene de ilegal ni de ilícita, es mejor que sea de conocimiento público, a efectos de que el medio jurídico en su conjunto juzgue si el cambio de opinión fue serio y motivado en derecho, o si por el contrario estuvo signado por la arbitrariedad. En adición a lo expuesto, debemos recordar que una de las mayores y más frecuentes críticas a las sentencias expedidas por la Administración de Justicia Ordinaria se basa en la pobreza de sus fundamentos de derecho. Es una lástima que un gran número de sentencias en los procesos judiciales no tengan nada que enseñar al medio jurídico, es decir, que ellas no representen aporte alguno al derecho. La mayoría de los tribunales ordinarios han renunciado en los hechos a considerar que la jurisprudencia es una fuente del derecho y la han reducido a una mínima expresión. Las sentencias de los tribunales no solo deben cumplir con su función natural, que es la de resolver el caso concreto, sino también deben educar y contribuir al desarrollo del derecho en el país. Es probable que el emblema de correcto proceder sobre este particular lo constituye el Tribunal Constitucional, órgano que se ha preocupado desde su creación por dotar a sus sentencias de un rico contenido teórico, lo que le ha permitido no solo gozar del respeto ciudadano, sino convertirse en vigoroso impulsor de la doctrina constitucional, la misma que ha ido penetrando todas las áreas del derecho. No me cabe duda
de que existe un gran número de laudos arbitrales que se caracterizan por la altísima calidad de su manufactura y que representan, en muchos casos, piezas jurídicas notables, tanto en materia de derecho procesal como en diversos aspectos de derecho sustantivo. Es una lástima que, salvo aquellos laudos que versan sobre contratos con el Estado o aquellos en donde las partes hubiesen dispensado su publicidad, el resto de laudos arbitrales permanezcan en el más absoluto secreto. Creo que el derecho nacional se está perdiendo de nutrirse con estos contenidos, los cuales, si fuesen de conocimiento público, harían que el concepto que se tiene de la jurisprudencia en el Perú varíe radicalmente. Por lo demás, su publicidad constituiría todo un reto para el Poder Judicial, el mismo que se vería obligado a elevar los estándares de calidad de sus resoluciones, no solo por amor propio, sino por el hecho de que, como lo demuestra la variada temática de este segundo Congreso Internacional de Arbitraje, cada día hay más campos en donde el derecho permite que el arbitraje compita en la sociedad con la administración de justicia ordinaria, por obtener la preferencia de quienes buscan se les haga justicia. Por lo demás, es evidente también que la publicidad de todos los laudos arbitrales haría que los árbitros se esmeren en la calidad de su manufactura, sabiendo que los mismos serán de conocimiento público. Para concluir estas palabras, quisiera referirme a un aspecto que podría subsistir como cuestionamiento a mi propuesta en el sentido de que los laudos sean públicos. Me refiero a la generalizada creencia de que las partes no necesariamente compartirían la voluntad de que se publiquen los laudos arbitrales. Creo firmemente que esto no sería así, ya que la experiencia enseña que, por lo general, por lo menos una de las partes está convencida de las bondades de sus argumentos y, generalmente, es una de las partes, no necesariamente la que está convencida de su verdad, la que termina venciendo en la mayoría de puntos controvertidos. En ese sentido, me resulta raro creer que sea voluntad de ambas partes en un proceso en el que los laudos se mantengan en reserva, pues, de ambas partes en un proceso en el que los laudos se mantengan en reserva, pues por lo menos una de ellas sentiría una gran satisfacción en el hecho de que toda la sociedad conozca que se le ha dado la razón. Por lo demás, esa misma sociedad necesita conocer el comportamiento de quienes piden justicia ante los tribunales arbitrales, tanto de aquellos que ganan como de aquellos que pierden. La publicidad de los laudos arbitrales representaría una especie de nueva central de riesgos, pues los diversos agentes del mercado conocerían cuál es el comportamiento comercial y profesional de las partes que han llegado a litigar en ese arbitraje, pudiendo llegar a confirmar si el comportamiento de dichas partes es leal, serio y honesto, o si, por el contrario, constituyen agentes que faltan a la palabra empeñada, que atentan contra la verdad y que entorpecen el camino de la justicia. Creo, por último, que la justicia arbitral en el Perú, dada su importancia cualitativa y cuantitativa, así como todas las áreas en las que está avanzando de manera asombrosa, hacen que tal justicia haya dejado de ser un pequeño feudo en donde deba primar el secreto y en donde el tal secreto no importa, dada la escasa magnitud de su ámbito de competencia. Hoy en día la justicia arbitral avanza a pasos agigantados y ya ha desplazado a la justicia ordinaria en lo que respecta a aquellos procesos de mayor importancia patrimonial. Hoy, a diferencia de hace unos años, muchos titulares de periódicos no se refieren al desarrollo de procesos judiciales, sino al de procesos arbitrales. Y estoy seguro de que en cuanto la ley lo permita y la naturaleza de las materias así lo determine, el arbitraje está destinado a convertirse en la más importante administración de justicia en el Perú. No me cabe duda de que así como existe hoy en día un poder judicial, también existirá, dada su magnitud e importancia, un fáctico y, entre comillas, poder arbitral. No condenemos, pues, a que esta justicia, que por las razones expuestas va a convertirse en la más importante del Perú, permanezca en el anonimato. El país y el derecho así lo reclaman. Muchas gracias.
Debo confesar que el doctor Castillo casi me ha convencido. Bueno, seguimos adelante con esta tercera jornada del Congreso Internacional de Arbitraje. Vamos a darle la más calurosa bienvenida a la doctora Ana María Rarte. Ella va a disertar sobre competencia judicial para dictar medidas cautelares en el arbitraje. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes con todos. Muchas gracias al Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidad Católica, a la Embajada de Francia y al estudio Mario Castillo por haberme invitado, a todos ustedes por la oportunidad de compartir una vez más un tema que no solo nos gusta, sino que nos parece sumamente útil que podamos conversar. El tema que nos ha tocado el día de hoy es la intervención judicial y las medidas cautelares arbitrales. Y por una cuestión de tiempos, tenemos solo 20 minutos, hay algunos temas importantes que van a tener que ser sacrificados. Así que vamos a tratar de ver aquellos que de alguna manera o generan mayor controversia o son básicos que conversemos al respecto. La primera diapositiva. Lo primero que tenemos que tener presente, como nuestro norte, no solo en la exposición, sino en general, cuando tratemos de evaluar cuál debe ser la intervención judicial a propósito de un arbitraje, es que desde el momento en que las partes pactan la existencia de un convenio arbitral, lo que ocurre es que se sustrae la competencia natural del Poder Judicial. Este dato es clave. El Poder Judicial deja de tener competencia para poder pronunciarse respecto de la solución de una controversia cuando las partes pactaron un convenio arbitral. Entonces, si esto es así, ¿cuándo interviene el Poder Judicial? ¿Puede intervenir? No, como que no tiene competencia, pero puede intervenir. Bien, no tiene competencia en lo que respecta a lo que es la resolución de la controversia, que es lo que se delimitó como una materia que iba a ser sometida a arbitraje. Sin embargo, la intervención del Poder Judicial sí va a ser necesaria, es más, yo diría imprescindible en algunos casos, para garantizar la eficacia del arbitraje. Veamos la diapositiva siguiente. En materia de medidas cautelares específicamente, el Poder Judicial interviene bajo dos modalidades. Tiene una intervención que podemos llamar subsidiaria y una intervención complementaria. Una intervención subsidiaria, ¿qué cosa implica? Solo puede actuar en la medida que no existe un órgano arbitral que esté en aptitud de hacerlo. Básicamente, en el tema cautelar nos referimos a aquellas medidas cautelares dictadas de manera previa a la instalación del tribunal arbitral. Esas medidas cautelares son judiciales. Allí existe competencia de manera subsidiaria, en tanto no existe un tribunal arbitral instalado. Por otro lado, hay una intervención complementaria. ¿Qué cosa quiere decir esto? Vamos a ver que hay una serie de actos que el tribunal arbitral no está en aptitud de realizar. Por ejemplo, porque para su ejecución requiere el uso de la fuerza pública, requiere del imperium y carece del imperium. Entonces, cuando hay una intervención complementaria, quiere decir, requiero tanto de la participación arbitral, como por ejemplo en el dictado de una medida cautelar, como de la actividad judicial, específicamente para la etapa de su ejecución, si requiere ejecución forzada. Eso quiere decir que hay una intervención complementaria. Es importante que tengamos en claro que los dos tipos de intervención a nivel judicial tienen un solo propósito, que es garantizar la eficacia del proceso arbitral y de la decisión que se dicte en el proceso arbitral. Esa es la razón de ser. ¿Y cuál es el límite del Poder Judicial? No puede entrar en ningún caso a resolver la controversia. La diapositiva siguiente. Ahí estamos. Veamos cuáles son las características particulares de las medidas cautelares arbitrales a propósito de la nueva ley. Y es bien importante, sobre todo para quienes de alguna manera no solo somos árbitros, sino que estamos imbuidos en el quehacer judicial, que es lo siguiente. Tenemos que tener en cuenta que todas las medidas cautelares vinculadas a un proceso arbitral, en otras palabras, basta que la medida cautelar esté vinculada a un proceso arbitral, incluso aquellas previas al arbitraje, dictadas por el Poder Judicial,
se rigen por las disposiciones del Decreto Legislativo 1071. Específicamente, la 10ª disposición complementaria señala: las disposiciones procesales de esta norma respecto de cualquier actuación judicial prevalecen sobre el Código Procesal Civil. ¿Qué estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es lo siguiente: cualquier trámite respecto de una medida cautelar vinculada a un proceso arbitral necesariamente se regirá por las normas, en este caso del Decreto Legislativo 1071. ¿Okay? ¿Eso qué cosa implica? Implica que los jueces, al momento de evaluar la concesión de una medida cautelar, van a tener que cumplir con los requisitos que le establece la ley de arbitraje y que los vamos a ver a continuación. Implica que al momento de conceder una apelación se va a tener que seguir el trámite que establece la nueva ley de arbitraje. La diapositiva siguiente. Y esto es importante porque en materia arbitral ya no va a existir un doble régimen en materia cautelar. ¿Qué ocurría antes de la vigencia del decreto legislativo? Antes de la vigencia de esta nueva ley de arbitraje, cuando pedíamos una medida cautelar fuera de un proceso arbitral, de manera previa a un proceso arbitral, íbamos al Poder Judicial. ¿Y el Poder Judicial qué cosa hacía? Nos concedía o no la medida cautelar aplicando las normas que rigen su actividad jurisdiccional judicial. Entonces nos aplicaban el Código Procesal Civil y el trámite a seguir era el de Código Procesal Civil. Bueno, eso ya no va a pasar más. En adelante, todas las medidas cautelares se regirán y tendrán las características propias previstas en el decreto legislativo. ¿Cuáles son esas características propias? Primero, en materia arbitral vamos a señalar que la medida cautelar, además de tener las finalidades que le conocemos, que es esencialmente velar por la eficacia del laudo arbitral y del proceso arbitral, aquí tiene un fin adicional. Después veremos si es correcto o no, pero tiene un fin adicional, que es preservar los elementos de prueba que pudieran ser relevantes o pertinentes para resolver la controversia. En estricto, cuando hablamos de preservar los elementos de prueba, no estamos hablando de lo que regularmente conocemos como una medida cautelar, sino como una prueba anticipada. Pero lo importante, creo yo, no es eso. Si aquí está regulado, quiere decir que existe la posibilidad de que se dicten medidas destinadas a preservar la prueba en la medida que se demuestre que si no se ejecuta esa prueba, si no se actúa esa prueba, si no se consigue en ese momento, la demora normal del transcurso del proceso puede ser que esa prueba ya no se logre conseguir o ya no se pueda actuar. ¿Y por qué es importante este dato? Porque será perfectamente válido que usando esta vía, que sea consagrado como vía cautelar, podamos recurrir incluso al Poder Judicial a solicitar de manera previa al arbitraje la actuación de una prueba en la medida que se acredite que es imprescindible. Ello porque si esperamos el transcurso del proceso y la etapa pertinente en el arbitraje, la prueba o su actuación podría ser ineficaz. En estricto, yo creo que aquí hay un problema de etiqueta. En todo caso, para quienes nos manejamos en los temas procesales, creo que la institución es buenísima, la institución va a ser eficaz y es sumamente útil. La etiqueta está mal. Creo que no debió ser una medida cautelar, debió ser en estricto una prueba anticipada, pero ¿qué importa las etiquetas y la finalidad la vamos a conseguir? O sea, lo importante es que esto es útil, esto nos sirve y va a significar un aporte importantísimo, no solo en materia arbitral, sino del proceso en general. Veamos la segunda característica. La segunda característica, y esto lo diferencia de lo que teníamos regulado en la antigua ley de arbitraje, que es la Ley General de Arbitraje, que es lo siguiente: de ahora en adelante todas las medidas cautelares requieren escuchar a la otra parte, no más medidas cautelares arbitrales inaudita pars. ¿Se acuerdan? Lo regular en materia judicial es que se dicte una medida cautelar sin escuchar a la otra parte. Bueno, incluso cuando se trate de una medida cautelar dictada en función de un futuro proceso arbitral, nuestros jueces deben aplicar el decreto legislativo y en consecuencia deben conferir traslado, deben escuchar previamente, salvo que la parte demuestre que el hecho de conferir traslado puede originar la ineficacia de la medida. En realidad, la regla es se escucha a la otra parte, salvo que ello determine que el resultado va a ser ineficaz. ¿Okay? Este dato es bien importante, funcionará así, en estos términos, para todos los procesos que se inician desde este mes, septiembre, en adelante.
los procesos que se han seguido con la Ley General de Arbitraje continuarán bajo esas reglas, las reglas anteriores. Luego, en el tema del carácter impugnable de las medidas cautelares. Aquí tenemos que dividirlo en dos. Si se trata de una medida cautelar dictada antes del arbitraje, eso quiere decir en la vía judicial, corresponderá, si se va a cuestionar, interponer el recurso de apelación. Pero, y este es el dato muy relevante, una vez que el tribunal arbitral se haya instalado, el Poder Judicial nuevamente pierde competencia para pronunciarse incluso respecto de la impugnación cautelar. ¿Qué va a ocurrir? Se instala el tribunal y de manera inmediata lo actuado en el Poder Judicial respecto de la medida cautelar se debe trasladar al proceso arbitral y allí se tramitará como si fuera una reconsideración, que es el recurso pertinente. ¿Okay? En materia arbitral, si se trata de una medida dictada en el transcurso del proceso, el mecanismo para impugnar será la reconsideración. Y aquí es relevante indicar que esta es una diferencia en función a la ley anterior. En la ley anterior se determinaba que las medidas cautelares eran inimpugnables. Ahora, la siguiente, que es la de ejecución de las medidas cautelares. Aquí considero yo que hay un aporte muy importante de la ley, y es que, a diferencia de lo que teníamos en la ley anterior, ahora se otorga expresamente a los árbitros esta facultad de ejecutar sus decisiones cautelares. Expresamente, ¿qué cosa dice? El tribunal está facultado para ejecutar, a pedido de parte, sus medidas cautelares, salvo que a su sola discreción considere necesario o conveniente requerir la asistencia de la fuerza pública. Es decir, los árbitros ya tienen competencia para ejecutar sus decisiones. Su límite va a ser, obviamente, no tienes jus imperium, no puedes hacer uso de la fuerza. Y en términos operativos, en términos prácticos, ¿qué significa esto? Significa, por ejemplo, que los árbitros pueden perfectamente ordenar un embargo en forma de retención, donde le dice a los bancos, señores, retenga el dinero de fulano de tal. Antes, ¿se podía hacer eso? Yo creo que igual se podía, ¿ya? Pero era sumamente discutible y de hecho cada que lo intenté me mandaron al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque no había una norma que claramente diga esto, no había una norma que claramente señale que sí tenían potestad de ejecución. Ahora es perfectamente válido eso, como también es perfectamente válido, por ejemplo, que directamente se ordene la anotación de la demanda en registros públicos. En registros públicos, cada que intentábamos ir con una decisión arbitral, nos decían, no, tienen que traer sus partes judiciales. Y no entendían que no, pues. Entonces, pero ahora ya, cuando nos digan que partes judiciales, no, nada de partes judiciales. Aquí hay una norma expresa que dice que los árbitros tienen facultades de ejecución. En consecuencia, corresponde inscribir directamente. La siguiente. Ahora, y casi para terminar porque el tiempo es limitado, quisiera hablarles de dos temas que yo creo que son particularmente críticos en la práctica o en el ejercicio profesional. El primero de ellos es si es posible que los jueces dicten medidas cautelares cuando existe un proceso arbitral en trámite. O sea, ya instalado el tribunal arbitral, sí se pueden dictar medidas cautelares judiciales. ¿Y por qué digo esto? Porque hay una serie de casos donde se dictan medidas cautelares a pesar de que el arbitraje está en trámite. ¿Bajo qué argumento? Hay una norma que nos señala expresamente, todos los jueces pueden dictar medidas cautelares. Y sí, claro, todos los jueces pueden dictar medidas cautelares, pero eso no quiere decir que puede dictar cualquier medida cautelar en cualquier momento y cualquier caso. Entonces, acá es bien importante tener en cuenta nuestro postulado inicial, ¿se acuerdan? Que es, el Poder Judicial carece de competencia, se le sustrae la competencia desde el momento en que se pacta un convenio arbitral y en este caso específico desde que se instala un tribunal. Entonces, mientras exista un tribunal arbitral instalado, eso quiere decir, en todo el íter del proceso arbitral, en mi opinión es claro que los árbitros no podrán, que los jueces no podrán dictar medidas cautelares mientras exista un proceso arbitral en trámite. La siguiente. Si bien no hay ninguna norma expresa que así lo señale, creo que ello se desprende de manera indubitable del artículo 47 que señala expresamente las medidas cautelares dictadas por una autoridad judicial antes de la constitución del tribunal arbitral no son incompatibles con el arbitraje, ni considerados una renuncia a él.
¿Qué nos está diciendo haciendo una interpretación contrario sensu? Lo que nos está diciendo es, ojo, la regla es la incompatibilidad. La regla es que no puedes recurrir a un arbitraje a solicitar medidas, al Poder Judicial, perdón, para solicitar medidas cautelares cuando existe ya un arbitraje. La única opción es, número uno, que estemos ante un caso antes de que se instale el tribunal arbitral. ¿Por qué? Porque no hay a quien pedírsela. Y la necesidad urgente de tutela nos lleva a recurrir al Poder Judicial. Esta es la primera excepción. Pero además de esta excepción existe una más, la diapositiva siguiente, que son aquellos casos donde estamos frente a arbitrajes internacionales. En arbitrajes internacionales sí se ha previsto lo que se llama una jurisdicción concurrente, y la norma señala expresamente que durante el transcurso de las actuaciones también se puede solicitar a la autoridad judicial competente, previa autorización del tribunal arbitral, la adopción de las medidas cautelares. Lo que nos está diciendo es, en materia de arbitrajes internacionales, se pueden dictar tanto medidas judiciales como medidas cautelares arbitrales, aun cuando el proceso esté en trámite. Esta es una situación de excepción. Y entendemos que en este caso tiene totalmente lógica, tiene sentido. ¿Por qué? Porque en un arbitraje internacional es muy frecuente que la medida que se va a ejecutar no es una medida que se va a ejecutar en la sede del tribunal. Es más, si el tribunal está, por ejemplo, en otro país, número uno, en el Perú, mientras está en trámite un proceso arbitral, el Poder Judicial no puede dictar medidas cautelares. Solo lo puede hacer antes de la instalación del tribunal, o si estamos en un caso de arbitraje internacional. La siguiente diapositiva, que es el segundo tema crítico, creo yo, en materia de relación entre el Poder Judicial y el arbitraje. ¿Y cuál es el problema? Hemos colocado allí, si se puede prorrogar la competencia judicial. ¿A qué voy? ¿Qué cosa trato de decir con esto? Lo que ha venido pasando, no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí sí, y lamentablemente más de una vez, es que pese a que existía un convenio arbitral, alguna de las partes solicitaba una medida cautelar previa en la vía judicial, lo cual no tiene nada de particular. El problema es que lo solicitaba en cualquier lugar del Perú. O sea, todo el territorio nacional estaba ávido de dictar medidas cautelares. O sea, específicamente les estoy hablando de un caso donde se ejecutaba una carretera en Huancayo y tengo una medida cautelar de Sechura. O sea, ¿qué tiene que ver Sechura? O sea, nada. ¿El tribunal arbitral se iba a instalar en Sechura? No. ¿La medida se iba a instalar en Sechura? No. ¿Alguna de las partes tenía domicilio en Sechura? No. O sea, ¿la obra estaba en Sechura? No. ¿Pero qué pasó? El juez dictó la medida. Y como esa, hay otras en Chimbote, hay otras en el cono norte, no les digo nada. O sea, hay medidas cautelares a diestra y siniestra. O sea, es cierto, todos los jueces pueden dictar medidas cautelares, pero hay que tener un parámetro que delimite su competencia. Entonces, ¿por qué esto viene ocurriendo? ¿Cuál es la lógica para que ocurra? La lógica es la siguiente. Las medidas, o sea, si hablamos del elemento territorial de la competencia, que es lo que está mal en todos estos casos, dice no, el elemento territorial de la competencia es un elemento que se llama relativo de la competencia. Eso quiere decir que si el juez percibe que hay un problema en el elemento territorial, no puede plantearlo de oficio, o sea, no puede decir rechazo de oficio, en este caso tu pedido. ¿Por qué? Porque cabe la posibilidad de que la parte demandada no lo cuestione y con eso acepte litigar ante un juez que en principio no es competente. A esto es lo que se le llama prórroga tácita de la competencia. Esta prórroga tácita de la competencia, ¿qué significaba? En materia arbitral, lo decimos desde ya, no funciona. Es ilegal una medida cautelar dictada ante un juez que no tenga competencia para ello y no cabe la posibilidad de prórroga. No cabe. ¿Ok? O sea, y se lo digo porque la vez pasada justo viene un cliente y me dice, doctora, necesitamos una medida cautelar urgente. Nos vamos al cono norte. Yo, ¿qué cosa? O sea, no, de ninguna manera. No, nos vamos al cono, no vamos a dictar ninguna, no vamos a pedir ninguna medida cautelar donde no corresponda. ¿Por qué? Por lo siguiente.
Primero, ay, disculpen, pero es que realmente es grave, ¿no? O sea, sí. Bueno, lo que viene pasando es, si asumimos esa tesis, ¿qué significa? O sea, el juez, pese a no ser competente y a darse cuenta que no es competente, dicta la medida y dice, no, pues tengo que esperar a que me lo cuestionen. Si se trata de una medida cautelar y tiene que esperar a que se lo cuestionen, primero tiene que ejecutar la medida. Y solo después de ejecutada la medida le va a conceder la apelación, que es el mecanismo para cuestionar. O sea, le va a permitir cuestionar su competencia cuando ya tuvo que cumplir la medida que era claramente ilegal, que era claramente irregular. Entonces, es la protocolización de una irregularidad. ¿Okay? Ahora, felizmente tenemos argumentos para decir que esto no es así. ¿Qué argumentos son estos? Estos. Voy, la anterior. Bien. Primero, la prórroga de la competencia, y para esto nos es sumamente útil la 10ª disposición complementaria que leímos al comienzo, la que nos dice que para efectos cautelares y para efectos arbitrales rigen las normas del decreto legislativo antes que el Código Procesal Civil. La prórroga de la competencia no es una figura que esté en el decreto legislativo, no es una figura aplicable en la nueva ley de arbitraje, ni siquiera en la anterior. ¿Okay? Entonces, no podemos aplicar una institución que no está prevista en la ley de arbitraje. ¿Okay? Número 1. Entonces, ¿existe un juez predeterminado para dictar válidamente medidas cautelares en materia arbitral? Sí. Solamente se podrán pedir medidas cautelares judiciales, número 1, en el lugar donde ésta se va a ejecutar o en el lugar donde la medida va a ser eficaz, pero no en cualquier lugar del territorio nacional. Los jueces no tienen competencia para eso, no cabe la prórroga de competencia en este caso. Y finalmente, y acá acabo, para que opere la prórroga de la competencia, es imprescindible que exista la posibilidad de que la parte demandada se someta a la solución de la controversia. Si existe un convenio arbitral, no es un problema de que la parte no se quiere someter o se somete a ese juez. Si existe un convenio arbitral, quiere decir, la parte no se somete a ningún juez, porque para eso pactó un convenio arbitral, para eso pactó que su controversia sea resuelta en un arbitraje. Entonces, en este caso, no cabe la posibilidad de ninguna prórroga. Entonces, solo los jueces competentes territorialmente pueden dictar medidas cautelares fuera de un proceso arbitral, y cuando digo fuera me refiero a previo. ¿Okay? Solo los jueces competentes. Y cuando hablamos de los jueces territorialmente competentes nos referimos a los jueces donde la medida cautelar deba ser ejecutada o donde tenga esta su eficacia. ¿Okay? Estos son algunos temas polémicos que de alguna manera revelaron mi frustración. Pero yo creo que es importante tener cuenta de que esa situación es una situación superada, ¿no? Y que vamos por buen camino, que las normas están dadas y que depende de nosotros hacer que esto camine. Esta es una norma muy buena, que yo creo que más que excluir el tema de la intervención del Poder Judicial y decir, no, el Poder Judicial no se acerque, no, el Poder Judicial, no es eso. Es, repito, dar a cada uno lo suyo, darle a cada uno el rol que corresponde. El Poder Judicial es necesario, es imprescindible para la eficacia del arbitraje, pero tiene un rol específico que, gracias a Dios, está cada vez mejor delimitado. Bueno, muchas gracias por su tiempo y su paciencia. Muchas gracias, doctora Arrarte. A través de su deliciosa vehemencia nos ha puesto en autos cómo el arbitraje va cobrando cada vez mayor autonomía e independencia, que es lo que todos buscamos. Vamos ahora a escuchar, dentro del mismo tema, arbitraje comercial, al doctor Víctor Madrid Horna. Él va a disertar sobre arbitraje y control constitucional. El doctor Madrid es profesor en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y ex secretario técnico del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Bienvenido, doctor. Buenas noches. En primer lugar,
Y rápido nomás agradecer al Centro de Arbitraje de la Católica por esta gentil invitación, la Embajada de Francia y también al estudio doctor Mario Castillo, por tener el honor de poder participar en este evento. Yo entro de frente al tema. Justamente escuchaba la exposición de la doctora Rarte, muy interesante, y justamente tratando de hilar esta exposición con la mía, voy a referirme al sistema de control en el arbitraje. La palabra control de manera inmediata nos refiere o nos traslada a todos los sistemas de supervisión, ¿correcto?, o de revisión que pueden ocurrir o que deben presentarse en un sistema de solución de controversias. Uno de los temas más polémicos en los últimos años ha sido las vicisitudes por las que han atravesado muchos procesos arbitrales, pero básicamente en relación con los sistemas de control. O sea, ¿quién controla a los árbitros? ¿Quién controla los problemas que pueden presentarse durante el arbitraje? Y vamos a ver ahora, y espero poder acabar, qué modificaciones, qué cambios, ¿no?, ha incorporado esta nueva ley de arbitraje para reforzar, ¿no?, el sistema de control. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, y por aquí ingreso al tema, es una primera, digamos, visión de entrada, y es el tema del arbitraje como fuero de instancia única. Y es importante porque cuando hablamos de control, tenemos que entender que el arbitraje, como ya lo han explicado los que me han antecedido, constituye un sistema de solución de controversias de una naturaleza muy particular. Y entre todas las particularidades de las que tiene el arbitraje, una de ellas es la de ser un fuero de instancia única. Si bien la ley anterior incluso permitía el pacto del recurso de apelación, hoy ya no va más, con lo cual simple y llanamente se instala de manera definitiva el arbitraje como un fuero de instancia única. Y al ser de instancia única, el arbitraje obviamente nos trae determinadas particularidades. Estamos hablando de un fuero que se constituye así por renuncia. O sea, yo accedo a un fuero de instancia única por renuncia. Es decir, la voluntad y la manifestación de voluntad es importante. También, y al lado de esta nota, se presenta el tema de la exclusión de las garantías procesales propias del proceso judicial y que van a ir acompañando a este particular proceso que comporta el arbitraje. El laudo, la decisión final, es definitiva, cosa que obviamente es absolutamente privativa de este mecanismo porque en sede judicial, como todos sabemos, el principio de pluralidad de instancias determina un sistema de control muy distinto. Otro principio que va a guiar lo que vamos a comentar es que en este sistema de solución de controversias no existe revisión sobre el fondo. De hecho, la nueva ley se ha encargado de remarcarlo y de fortalecerlo, a diferencia del antiguo texto que quizás no lo dejaba de pronto tan claro. Al decir que no existe que no existe revisión sobre el fondo, estamos ya marcando la pauta de lo que va a ser el sistema de control que nos trae la nueva ley. Finalmente, el tema de motivación, que es un tema para hacer todo una exposición, es particularmente relevante también ahora que hablamos de la instancia única. Durante los primeros años de vigencia de la ley anterior, me refiero a la 26572, desde el año 96 hasta ahora, estamos hablando de casi 12 años de vigencia de la ley, uno de los temas que particularmente me llamó la atención fue el tema vinculado a la motivación. Sin embargo, pocos pudieron advertir en ese momento que la motivación que muchos reclamaban y a partir de la cual se planteaban innumerables recursos de anulación y otros, era que la motivación en un sistema de instancia única no es igual que la motivación que se podría exigir en un sistema de pluralidad de instancias. Si bien es cierto, ese tema es muy discutible, lo cierto es que la motivación es absolutamente fundamental y también lo es en el arbitraje, pero lo es más en el sistema judicial cuando existe la posibilidad de recurrir, es decir, de interponer un recurso de apelación en la que necesariamente la instancia superior en grado va a tener que conocer los fundamentos de la recurrida, con lo cual sin motivación este ejercicio, esta tarea de revisión sería imposible. Entonces es evidente que hay una conexión entre decir que el arbitraje es de instancia única y luego postular determinada interpretación sobre el alcance de la motivación. La siguiente, por favor. El control del arbitraje, digamos, lo podemos dividir o se ha dividido tradicionalmente en dos dimensiones, en dos ejes. El primero de ellos es el eje que se mueve dentro del proceso y básicamente es el que está a cargo de los árbitros. Es decir, dentro del arbitraje el único que resuelve son los árbitros, ¿no? Con la potestas y con el competence y con todos los principios que inspiran el arbitraje y que también incorporaba nuestra nueva ley. Básicamente, el recurso de que tienen o que pueden echar mano las partes es el recurso de reconsideración, que como todos sabemos es un recurso que se plantea ante los propios árbitros, es horizontal y tiene un plazo breve, ¿no? 3, 5 días, y básicamente muere con la decisión de los árbitros. Pero independientemente del recurso, que generalmente es una impugnación de parte, también existen las impugnaciones sobre la competencia que las partes pueden plantear
de manera de mutuo propio, ¿no? Y que también son resueltas por los árbitros y que generalmente estas impugnaciones de validez, que no tienen una forma especial porque no son propiamente un recurso, también son decididas por los árbitros dentro del proceso. La característica de este control dentro del proceso es que los árbitros pueden resolver dentro del proceso sobre todas las alegaciones que puedan versar sobre el fondo. Materia probatoria, decisiones sobre plazos, decisiones sobre determinadas cuestiones que los árbitros pueden resolver, las partes pueden impugnarlas a través de la reconsideración. Ahora, si versan sobre aspectos de competencia, cabe el control posterior, y eso es lo que vamos a ver. Es decir, los árbitros constituyen, digamos, un primer nivel, ¿correcto?, de control al interior del proceso, no solamente para las decisiones de forma, sino también para todas aquellas que pudiesen versar sobre validez o competencia del tribunal. Luego tenemos en este otro eje el control que es conocido en la doctrina como el control fuera del proceso, mal llamado fuera del proceso, pero así se le conoce, y generalmente, lamentablemente muchos autores nacionales también lo confunden, lo asocian únicamente con el recurso a anulación. Es decir, control judicial para muchos equivale a recurso a anulación. Este control, en el caso peruano, y en ese sentido nos mantenemos, está a cargo del Poder Judicial y se ejercita a través del recurso a anulación. Las notas que lo caracterizan son que no se admite una revisión sobre el fondo. Es decir, una vez que el laudo concluye, ¿correcto?, y se intenta o se postula una revisión, concluye el arbitraje, no podría producirse una nueva decisión sobre el fondo, sobre lo decidido. Y ese es un principio típico del control fuera de proceso. Este control, que también lo introduce la ley de arbitraje, supone un control de validez, ¿correcto? Es decir, es un recurso que de ninguna manera intenta un nuevo pronunciamiento o una nueva decisión sobre lo decidido ya. Es decir, con el laudo se acaba todo sobre el fondo. Sin embargo, pudiesen haberse producido situaciones que han afectado a la validez y entonces el recurso de anulación tiene ese objeto, ¿no? Poder de alguna manera subsanar cualquier patología, cualquier vicio que se hubiera producido, no solamente con el laudo, ojo, como muchos dicen, sino también durante el trámite del proceso. La nueva ley se cuida de introducir ambas terminologías, ampliando el espectro de tutela. Eso me parece muy bueno. Y generalmente están asociados estos sistemas de control, me refiero a los que incorporan el recurso de anulación, con violaciones a normas imperativas o de orden público. La siguiente, por favor. El control judicial, entonces, ya salgo del control a nivel de arbitraje, estamos ahora fuera, tiene por objeto una revisión de validez, como acabo de mencionar, y generalmente, y ese es el caso peruano, es un control objetivo vía causales taxativas. La idea es que las partes que una vez concluye el arbitraje no puedan obtener ya una nueva revisión sobre el fondo, pero incluso cuando quieran impugnar el laudo a través de una de las causales de anulación, lo puedan hacer y lo deban hacer solamente y sobre la base de las causales que el legislador ha incorporado de manera objetiva y taxativa. Esa es la lógica que debería inspirar un sistema de control judicial. Es decir, es un sistema que debe excluir toda posibilidad de impugnación sobre el fondo. Generalmente, y eso también está claro, es un control ex post laudo, ¿no? La doctrina nacional suele identificar este control con el recurso a anulación del laudo. Vamos a ver que en realidad eso no es tan exacto ni necesariamente es tan óptimo, pero hay que entender también, y acá un breve pie de página, hay que entender que esta nueva ley de arbitraje, que definitivamente presenta mejoras en muchos aspectos con respecto a su versión anterior y que también recoge muchas incorporaciones nuevas del proyecto de la Ley Modelo Uncitral del año 2006, también ha tenido que sortear algunas situaciones y algunos problemas que han sido directamente producidos, ¿no?, o compulsados en la práctica profesional con casos en concreto. Es decir, nuestra nueva ley de arbitraje también es el resultado de muchos problemas que la experiencia y la praxis nos han traído a la mesa, ¿no? La siguiente, por favor. Y acá hablamos una pregunta. ¿El control judicial equivale realmente al recurso a anulación? En nuestro sistema, eso es lo que nuestra ley postula y me parece que es un parámetro acertado, en general acertado. Pero no es el único sistema de control. De hecho, nuestra ley anterior tenía otro sistema de control. Veamos. En un sistema concentrado, el sistema de control judicial básicamente se reduce al recurso a anulación. La lógica de los países que han adoptado normas con sistemas concentrados de control tienden u optan por una concentración que de alguna manera reduzca al máximo la posibilidad, ¿correcto?, de que las partes puedan impugnar o que puedan dilatar o postergar los efectos de un laudo que resolvió ya una controversia. Es decir, estamos frente a una suerte de sistema minimalista. Y ese es obviamente el sistema que ha adoptado la LA, es decir, reduce al máximo la posibilidad de que judicialmente se pueda obviamente
variar o ampliar el espectro de impugnaciones. En cambio, hay sistemas difusos en los cuales, si bien es cierto, el recurso de anulación es, digamos, por autonomacia, el recurso a través del cual se va a ejercitar un control judicial respecto de los posibles vicios que hubieran ocurrido en el proceso o en el laudo, también existen otras maneras de controlar y ejercer control que yo creo que vale la pena reflexionar. De hecho, nuestros legisladores creo que no han pensado mucho en eso. Por ejemplo, al momento de dictar medidas cautelares, la autora estaba comentando que ahora los árbitros, los jueces prácticamente son robots que ejecutan sin dilación, obviamente, una medida cautelar en el caso que fuese esta dictada por un árbitro. Pero sin embargo, los jueces, correcto, en otros países, en otras legislaciones, tienen un nivel de control, no para discutir, no para rechazar, aunque hay un supuesto rechazo, ni menos para objetar, ¿no?, o discernir el alcance de una medida cautelar arbitral. Pero puede ocurrir que una medida cautelar esté ejecutando una decisión que ha sido decidida sobre una materia que es evidentemente no arbitrable. Y el juez que conoce la ejecución podría eventualmente rechazar esa ejecución como ocurre en otros países y ejerce un nivel de control. Nuestra ley de arbitraje no lo ha previsto. De manera tal que podría ocurrir que un tribunal arbitral, por ejemplo en sede de arbitraje ad hoc, dicte una medida cautelar absolutamente basada, si bien es un convenio arbitral, sobre una materia que es absolutamente no arbitrable y sin embargo el juez no podrá rechazar la ejecución porque no tiene esa facultad de control. También puede ocurrir que esa facultad de control la tenga al momento de actuar pruebas, bajo esta misma lógica que estoy tratando de postular. Y también incluso cuando se interpone un recurso de anulación, recuerden que la ley anterior facultaba que el juez que conocía el recurso de anulación, le hace la Corte, ¿no?, podía de oficio, miren este sistema de control, podía de oficio, cuando se interponía un recurso de anulación, declarar la nulidad, correcto, de un laudo si advertía que se había resuelto o decidido sobre materias no arbitrables. ¿Qué duda cabe que es un sistema de control? Claro, aminorado, atemperado, porque solamente este control era posible cuando fácticamente se interponía un recurso de anulación y la parte que interponía no había incluido esta causal. Entonces, nuestra nueva ley, con esta óptica minimalista, ha excluido todo tipo de control distinto al recurso de anulación y entonces ha llevado, como dice, todos los jugadores a una sola cancha. Todos los problemas tienen que ser resueltos a través del recurso de anulación. Ese más o menos es el modelo que ahora nuestra nueva ley está postulando en materia de control judicial. La siguiente, por favor. El control constitucional, que técnicamente vendría a ser una suerte de novedad en materia o en doctrina arbitral, es un término que ha sido acuñado básicamente por el Tribunal Constitucional con ocasión de conocer algunas acciones de garantía. Y entonces hoy día resulta que nuestro arbitraje goza no solamente de un control judicial propio de la revisión que todos los sistemas que incorporan arbitraje tienen en su legislación, sino que además ahora tenemos un sistema de control constitucional que tiene particularidades y es más, cada día va alcanzando o se va fortaleciendo más con perfiles más precisos. Voy a tratar de hacer en 2 minutos un balance muy breve. Digamos que yo podría dividir la evolución de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional en materia de arbitraje en 2. Antes del fallo 6167, que es el caso conocido, caso Cantuarias, ¿no?, y después de este fallo. No cabe duda que si hay un fallo que realmente en materia de decisiones del Tribunal Constitucional le ha cambiado la cara al arbitraje, es este fallo. Voy a referirme primero a la época anterior a este fallo, del año 2005. Entre el año 98 y el año 2005, porque el año 96 y 97 con arbitraje incipiente todavía no llegaban muchas acciones de amparo, a partir del año 98 yo trabajaba en la Cámara de Comercio y estaba viendo ya temas de amparos, conocía los amparos, tuve la oportunidad de cerca de ver, incluso informar en muchos de los amparos que la Cámara defendía cuando se interponían amparos. Y entonces he tenido acceso a una batería de casos en los cuales he podido observar que hay una suerte de hilo conductor. Básicamente, entre el año 98 y el año 2005, las acciones de amparo que se dirigían contra los laudos tenían un propósito dilatorio y, a falta de la impericia de los operadores jurídicos en aquella época, veían a la acción de amparo como la posibilidad de discutir o de impugnar el laudo que ellos consideraban que estaba equivocado, que tenía vicios, que había leído mal las pruebas, que no había considerado determinadas alegaciones o que de pronto había fallado en exceso un monto, etcétera, etcétera. Entonces la parte veían en la acción de amparo, en aquella época, una única posibilidad de obtener esta suerte de efecto recursivo. Y entonces, básicamente, estas acciones de amparo giraban en torno a alegaciones como motivación aparente, se alegaba que los laudos tenían motivación aparente. ¿Cómo impugno un laudo? Si el laudo está bien dictado, digo que tiene motivación aparente y entonces, de manera encubierta, obtengo o pretendo una impugnación sobre el fondo.
Luego alegaban de que no había pluralidad de instancias, que cómo era posible que le negaran el acceso al recurso de anulación si no pagaba la fianza, no era posible que le denieguen el recurso de casación, y entonces cosas como esas eran postuladas en las primeras acciones de amparo, ¿no? También se alegaba, obviamente de manera genérica, la vulneración al debido proceso, la vulneración a la tutela jurisdiccional y en general vulneración al derecho de defensa. Todo este paquete de alegaciones que ocurrían en el primer tramo del Poder Judicial, de la sentencia del Tribunal Constitucional, eran básicamente rechazadas. Y eso es bueno y ha sido positivo, porque definitivamente el Poder Judicial y acá sobre todo la sede constitucional ha sido renuente a admitir este paulatino y crecimiento proceso de amparización de las decisiones arbitrales. La siguiente, por favor. Bueno, yo quería comentar de manera rapidísima una serie de casos, en los cuales yo de alguna manera he tenido cierta cercanía, los conozco al detalle, pero vamos a pasar porque estos casos son de la primera época. Pasamos por favor a la siguiente. Pasamos por favor. Comento rapidito el caso de la sentencia 6167. Por un tema de tiempo no puedo obviamente demorarme más, pero lo importante de esta sentencia es que no solamente ha postulado una percepción procesal y constitucional del arbitraje, que hoy día no me toca hablar, pero sí ha dejado clara la vigencia del principio competence, reconoce finalmente y con texto escrito una jurisdicción del arbitraje, declara que el control constitucional va a ser siempre, perdón, que el control judicial es ex post, ¿no? Habla ya de control constitucional, una vez agotadas las vías previas, le da el carácter de residual y excepcional siempre las acciones de garantía, y postula de manera, entre líneas, una suerte de instancia, porque dice que en todo caso las acciones de garantía siempre podrán caber una vez que se agote la vía previa que vendría a ser el recurso de anulación. La siguiente, por favor. Pero hay algunos problemas, ¿no?, que presenta esta situación de control. Estoy tratando de coordinar el control constitucional con el control judicial. Abre la posibilidad de un segundo control y sobre todo no tomó en consideración el tema del agotamiento de las vías previas. Sobre eso me quiero ocupar para terminar. Por favor, el siguiente. El sistema de control de la nueva ley, amparada en la sentencia 6167, que a su vez es el resultado de un fuerte proceso de judicialización de varios arbitrajes. Nadie puede ignorar la existencia de este famoso caso entre las mineras Nora Salgamarcas y Zuliden, que generó una batería de procesos judiciales, y obviamente el tribunal que estuvo conociendo ese proceso debe haber visto una suerte de salvavidas en un pronunciamiento como este, en el 6167, porque precisamente es una defensa de la autonomía del arbitraje y deja claro la competencia de los árbitros y el rechazo total a la intervención judicial que bloquee el arbitraje. Y entonces la nueva ley, inspirada un poco en esta nueva, digamos, plataforma que le da el TC, nos genera un sistema concentrado de control en el recurso de anulación, minimiza la intervención judicial, lo hemos visto por ejemplo en el caso de las medidas cautelares, la intervención judicial está prácticamente proscrita, excepto solamente en los casos de colaboración, ¿no? Pero hay que entender que también hay una reacción emotiva y coyuntural. Nuestra nueva ley también reacciona un poco a la coyuntura. No cada ley es hija de su tiempo. En un proceso fuerte de judicialización, la ley reacciona y nos regala como 5 o 6 pasajes que aparentemente redundante declaran un rechazo a la intervención judicial, ¿no? La siguiente, hay un blindaje también del fuero. La siguiente, por favor. Bueno, la siguiente son pasajes de la ley de arbitraje. La anterior, me quiero quedar aquí nomás. Hay una disposición que en la nueva ley de arbitraje se la dedica, es una suerte de oración, a las acciones de garantía. Dice: para efectos de lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 5, se entenderá que el recurso de anulación es la vía específica e idónea para proteger cualquier derecho constitucional. O sea, ya la ley de arbitraje está anunciando que el único control que tenemos es el recurso de anulación, pero además dice algo más, que este recurso cubre todos los vicios. La siguiente. La pregunta que me hago: ¿es verdad que el recurso de anulación tutela eficazmente todas las vulneraciones constitucionales durante el arbitraje? La siguiente, por favor. No tenemos tiempo. Hay un caso en el cual el Tribunal Constitucional hace poco acaba de fallar un caso, bueno, no hace poco, es un año y medio ya, en el que acaba de dar, digamos, como se dice, un giro 180 grados y se acaba de dar cuenta que lo que dijo no debió decirlo de esa manera. Y dice ahora: este colegiado estima que una afectación que no esté contemplada como causal de anulación del laudo y que sin embargo compromete seriamente algún derecho constitucional, no puede ni debe tramitarse como un recurso de anulación. Lo que está diciendo ahora el Tribunal Constitucional es que es posible que hayan vulneraciones que no estén contempladas, ni previstas, ni resguardadas bajo el recurso de anulación. Pero ya tenemos una ley que está precisamente proscribiendo todo tipo de control ex ante, porque los controles son ex post. La siguiente, por favor. Como nota final quiero dejar esta reflexión. Creo que la Ley General de Arbitraje definitivamente ha optado por una posición privatista de fortalecimiento del arbitraje, de la autonomía del fuero,
Creo que la coyuntura constitucional en materia de control definitivamente ha tenido un impacto tremendo en la redacción de la norma, pero creo que todavía hay temas que definitivamente no logra cuajar de manera adecuada porque es un tema complejo. Yo solamente quiero dejarle dos ideas. La primera de ellas es que el Tribunal Constitucional, en mi opinión, confunde o descoordina dos tipos de control distintos. Inicialmente se decía, tú no puedes impugnar un laudo con un recurso de amparo, una acción de amparo. Claro, cuando quieres impugnar el fondo eso no se puede. Pero ¿qué pasa cuando hay una afectación que no tiene que ver con el fondo, sino tiene que ver precisamente con una vulneración a un derecho que no está conectado con la decisión de los árbitros? Por ejemplo, cuando una Cámara de Comercio me nombra un árbitro con abierta infracción, ¿tengo que esperar todo el recurso de anulación para imponer una acción de amparo? Cuando me dictan una medida cautelar por un árbitro que no tiene ningún tipo de competencia, un tribunal que no tiene mayoría y le empiezan a ejecutar, ¿tengo que esperar todo el recurso de anulación? ¿Tramitarlo? ¿Qué pasa cuando alguien precisamente alega que no puede interponer el recurso de anulación porque el monto de la condena fijado, que debe ser garantizado, es excesivamente oneroso? ¿Se le podrá exigir a esa persona que agote el recurso de anulación para irse en amparo? Entonces, el agotamiento de la vía previa, sobre el cual ha recalado el propio TC, nos hace pensar que efectivamente hay casos en los cuales no se le puede pedir al justiciable que agote el recurso de anulación, es decir, la famosa vía previa. No puede ocurrir, porque no todas las infracciones están conectadas con el laudo, ni con el fondo de la decisión, sino que están vinculadas o conectadas con otro tipo de infracciones. Recuerden que el arbitraje es fuerte, pero a la vez tiene una cierta debilidad. No todos los árbitros del Perú, ¿correcto?, van a, digamos, a seguir una pauta ética y moral que obviamente esta norma se encarga de respaldar. Sino hay que tener en cuenta que la norma también, de alguna manera, tiene que prever aquellas situaciones que podrían estar exentas de control, como ya lo anunció el TC. Un minuto más y con eso termino. Finalmente, creo que la nueva ley de arbitraje, y en eso me parece correcto y acertado, ha marcado una pauta en torno a la desamparización y la desjudicialización. Yo creo que eso es acertado. Definitivamente con eso se abre paso a una nueva época. Podríamos decir que desde nuestra primera ley de arbitraje por allá el año 92, la segunda el 96 y estamos viviendo una época en la que el arbitraje va evolucionando en la medida en que se va quitando, ¿no?, esos amarres judiciales, ¿no? Cuanto menos judicial está nuestro arbitraje, empieza a crecer y a despegar más, y creo que este ha sido el propósito de la norma. Muchas gracias.